El profesor William Loyola es PhD en Ciencias de la Administración por ESADE Business School y es máster en Administración de Empresas por INCAE. Es miembro del directorio de la empresa RP3 Retail Software, propietario de la empresa Ecuaterrazas y ha sido consultor y asesor de importantes empresas públicas y privadas aquí en Ecuador. Es profesor de Gerencia Estratégica, Habilidades Gerenciales, Tecnologías de la Información en las maestrías de SPAE. Muchas gracias, doctor Loyola, por acompañarnos hoy y compartir este interesante tema, repensando las estrategias para el futuro inmediato. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Tania, por esa generosa presentación. Espero que tengamos una sesión interesante. Vivimos en estos días una disrupción general que ha afectado nuestro quehacer cotidiano. Hemos tomado medidas para cuidar de los nuestros. Eso ha sido en lo inmediato. En el proceso, hemos tratado de entender qué está sucediendo para pensar en plazos más intermedios. Nos recuerda el profesor Carway que en estas circunstancias de situaciones inesperadas y que provocan disrupciones completas de reglas y sistemas de valores, tendemos a hacer sentido en base a nuestras fortalezas. Es como estar haciendo sentido en base a la caja. Me recuerda eso la metáfora del martillo y el tornillo, una herramienta que no es la más apropiada para darle buen uso a ese dispositivo. Por otro lado, también en ese proceso de hacer sentido, asumimos un rol preponderante. Aquí existen tensiones entre el rol profesional, el rol emprendedor, el rol de la familia, el rol de la preocupación de una comunidad. Tensiones que eventualmente se resuelven escogiendo uno de esos roles. Criterio por el cual comenzamos a asignar prioridades para entender esta disrupción. Adicionalmente, este rol tiene ciertas dinámicas que en algunos casos, en organizaciones jerárquicas, implica que lo que yo estoy asumiendo o entendiendo está subordinado a que alguien más lo apruebe. En otros casos, opero en organizaciones hiperjerárquicas o matriciales, y entonces las reglas para acordar qué entendemos es producto de un diálogo o discusión. También existen situaciones en donde este entendimiento, este rol, está en el contexto competitivo, en donde la opinión más rápida, más acertada, la que sea más efectiva, es la ganadora. Entonces estamos en tensión con otros. Y por último, entornos donde nuestro rol es entendido de manera innovadora, donde es bien visto pensar fuera de la caja. Cualquiera sean nuestras circunstancias, debemos recordar estas tres condiciones: subordinados a las fortalezas, orientados hacia un rol específico y un rol subordinado a ciertas dinámicas. Así, con estas tres condiciones, hacemos sentido de la crisis que vivimos, en algunas posturas resistiendo el cambio y en otras planeando darle forma a ese nuevo entorno. Cuando resistimos el cambio, en la historia de un fabricante de silla de ruedas, lo más que pueda pasar es que estamos pensando en nuevos materiales o en electrificar la silla de ruedas. Cuando pensamos en darle forma al entorno, estamos pensando en hacer caminar al inválido. En la primera postura, estamos pensando en articular nuestro quehacer en base a fuerzas y amenazas. Queremos enfrentar esas amenazas en base a nuestra fortaleza. En el segundo enfoque, tendemos a tener una postura estratégica en función de debilidades. Queremos hacer un salto de brecha, convertir esas debilidades en oportunidades, en fortalezas, para aprovechar las oportunidades que se presentan. El diagrama mostrado claramente muestra el cuadrante en donde está cada una de estas dos extremas posturas. Es claro que a partir de que esta pandemia y nuestro encarcelamiento termine, el mundo comenzará a tomar ciertas formas. Muchos dirán que la sociedad colectivamente le dará forma a esos valores y esas reglas de la nueva normalidad. Este modelo, y yo coincido con él,
plantea que aquellos que tomen el liderazgo, aquellos que planeen dar forma a nuevo entorno, son los que establecerán el nuevo sistema de valores y las nuevas reglas de ese entorno. En ese contexto, propongo que esta crisis tenga posturas adaptivas, basadas, reconociendo las debilidades que tenemos, para que busquemos adquirir nuevas habilidades y nuevos recursos para supervivir, para emprender, para emplearnos. Desprendernos de aquellas habilidades y recursos que nos otorgan rigidez. Eso significa que tendremos que pensar post pandemia en un mundo de oportunidades que demanda algunas destrezas gerenciales que están siempre mencionadas, pero no colectivamente acogidas y abordadas. Me refiero a ser ágiles, me refiero a metodologías y a técnicas de gestión como Kanban y Scrum. Me refiero a ser flexible en términos de que a medida que progreso, dado que el escenario final es incierto, cada paso que doy sea modular, dispuesto a ser conectado con otros que quieran colaborar. Me refiero a complementar la competencia con la colaboración. Y aquí hay una tensión enorme en este tema. Cuando estoy hablando de colaborar, estoy hablando de aliarme, estoy hablando de compartir riqueza, compartir beneficios. Y algo que es muy duro para nuestras empresas familiares, compartir propiedad. Cuando lo planteo así, estoy reconociendo un punto de partida: escasez de recursos, limitada capacidad operativa para reponernos en las circunstancias actuales. También estoy hablando de habilidades que se refieren a la integración digital con aliados. Muchos hablan en este escenario de lo exitoso que ha sido todo el proceso logístico de entrega a domicilio. Sí, pero todo este proceso de entrega a domicilio ha sido manejado con palos, piedras y picos. Tenemos que llamar al proveedor de servicios, quien no está conectado directamente a los proveedores de un sinnúmero de servicios. Tenemos que hacer transferencias bancarias para simplemente coordinar los pagos. Este nivel de integración que tengan los actuales actores que decidan supervivir esta crisis necesita ser pensada de manera muy detallada. El último elemento, que es un elemento crítico y difícil de digerir, es el tema de la variabilidad de los costos. Actualmente operamos todavía con una estructura de costos fijos. Nuestro personal maneja relaciones de costo fijo. El componente variable típicamente se limita a la fuerza de ventas y a los ejecutivos de la organización. Estoy hablando de una postura en donde comenzamos a diseñar una organización en donde nosotros, los actores que participamos en las organizaciones, comenzamos a recibir beneficios en función del nivel de éxito de la organización. Un tema que es bastante difícil de digerir para la mayoría de nosotros. Esta estrategia requiere que reconozcamos el sistema de valores por el cual nos guiaremos en las decisiones y evaluaremos los resultados. De manera muy amplia, hablar de valores es hablar de dos dimensiones. Aquella dimensión que nos plantea, primero, preocuparnos quién tiene prioridad en la lógica de crear bienestar. Primero uno o luego los otros. O viceversa, cuando los otros sean prósperos, yo seré próspero. El escenario actual plantea un escenario en donde, pensando en aliados, tengo que pensar de manera conjunta en los otros. Por otro lado, la otra dimensión está basada en apreciar los valores en términos de fines o resultados y los medios. Cuando hablamos de esto, hablamos de que típicamente los directores, los gerentes, los emprendedores están preocupados de lograr resultados ya. En estas nuevas circunstancias, en donde tenemos que construir una nueva red de conexiones y mecanismos para operar, es valioso preocuparse también por los medios. Entonces, en general, estamos hablando de una combinación que plantea uno mismo y fines, o otros y medios. Estas combinaciones, cuando uno piensa en uno mismo y fines, está pensando en el corto plazo. Y por lo contrario, en el otro extremo, está pensando otros y medios, prioriza el largo plazo. El escenario que planteo es un escenario en donde estamos
básicamente haciendo un balance entre medios y fines, y estamos centrando nuestra prioridad en los otros, en los aliados con los cuales compartiremos beneficios y propiedad. Eso quiere decir que estamos ubicados en los dos cuadrantes inferiores del diagrama que presento. Si ustedes están interesados en identificar qué sistema de valores poseen hoy y cuál es el sistema de valores que podría funcionar en el nuevo escenario, más tarde, al final de la sesión, compartiré con ustedes un enlace que les permite descargar una herramienta que no tan solo identifica el sistema de valores con el cual están tomando decisiones, sino que también les permite hacer un plan estratégico personal. Esta es la lámina del menú de aquella herramienta. No es mi intención revisarla de manera extensa aquí, pero podrán notar que la herramienta permite registrar su perfil, evaluar sus habilidades gerenciales, pedirles a otros que evalúen sus habilidades gerenciales, identificar el tiempo que invierten en sus diferentes roles y luego desarrollar un plan personal estratégico. También ofrece a ustedes curvas de desempeño en cuanto a ingresos, en cuanto a los planes de salud y en los planes de tiempo predilecto que ustedes planean tener. Es una herramienta interesante en la cual ustedes pueden invertir alrededor de 2 horas en la primera ronda, una segunda ronda de revisión y al final una ronda en donde ustedes pueden decidir ya el nivel de detalle de qué tipos de actividades van a realizar para cumplir su agenda de vida. El otro aspecto que es importante, una vez que hemos cumplido la revisión de ese análisis personal, es importante revisar cuál es el conjunto de valores y reglas que van a darle forma al nuevo entorno social. Aquí podemos comenzar revisando que van a haber importantes cambios en algunos aspectos, pero uno al cual le apuesto, dada la naturaleza, nuestra naturaleza y la forma en cómo hemos sido criados al inicio de nuestra existencia, durante alrededor de 5 años, nuestros padres o quien cuidó de nosotros nos dedica a alimentarnos, a protegernos, a enseñarnos a hablar. Estamos acostumbrados a tener interacciones sociales en persona. Mi apuesta es que no resistiremos a renunciar a esa interacción social. En otras palabras, la restricción que nos ha sido impuesta, desde mi punto de vista, es temporal, ha construido aprensiones para entrar en contacto con otros, pero en un plazo entre 12 y 18 meses habremos encontrado formas creativas de superar esa limitación impuesta por ahora. Aquellos negocios que dependen de el contacto entre personas tienen un reto enorme aquí para tratar de infundir confianza en su clientela, en el público, en la población en general. Claro, tienen que tratar de transmitirles seguridad en su salud. El otro tema que es importante reconocer, que esta estancia ha repotenciado el concepto de familia. Un concepto que, dada la intensa participación de los dispositivos móviles, había provocado cierto distanciamiento. La convivencia ha provocado que se repiense. El cuidado en el uno, en el otro, ha provocado esa reconsideración. Esos conceptos de familia, de decisiones colectivas para protegernos, pueden ser bien considerados por las empresas para plantear productos y servicios que se amparen en esa construcción, que no ha sido diseñada por las empresas, pero que es una realidad en nuestra sociedad ahora. Por otro lado, también hemos descubierto y aprendido que es importante contar con recursos, con reservas. Y esas reservas no solamente se refieren a recursos económicos, se refieren a la forma en que aprovisionamos nuestro hogar, las herramientas que tenemos en casa, el tipo de dispositivos, la confiabilidad que tienen y las habilidades que tenemos para mantener esas reservas operativas en el hogar. Y entonces el mercado puede entender ahora también que nos enfrentamos a un mundo que aprecia el mayor conocimiento sanitario, que va a tener un mercado que son más cuidadosas con sus gastos, son más austeras,
Y significa que lo disponible para el gasto y para la inversión en ciertos productos va a estar restringida y tendremos que hacer enormes esfuerzos para convencerlos de que el producto o servicio que estamos ofreciendo vale la pena que lo adquieran. Las circunstancias también nos han llevado, dado la austeridad y los limitados recursos, a pensar en elementos optativos en nuestras decisiones de compra. Ello incluye la moda y la estética. Los profesionales y las empresas que atienden estos temas van a tener que hacer un esfuerzo enorme de escoger la canasta de productos apropiadas y, me atrevo a decir, limitadas, para que los compradores decidan proceder. Por otro lado, el teletrabajo es un concepto y la teleeducación es un concepto que ya existía. Se ha demostrado que es viable, que podemos vivir con él. Los empresarios han descubierto que pueden reducir sus costos, incluso los empleadores y los empleados han descubierto que pueden aprovechar mejor su tiempo de vida. El tiempo de traslado al trabajo ha desaparecido y entonces tenemos más tiempo para la vida personal. Por supuesto, aquí va a haber unas tensiones en cuanto a lo invasivo, el respeto de los horarios, que irán resolviendo de a poco. Pero el trabajo y la teleeducación es parte de nuestra nueva normalidad. Las compras en línea, y yo digo en línea porque no todos tienen apps o sitios web, por teléfono, se ha generalizado. Con el apoyo de transferencias bancarias, no todos tenían sistemas automatizados de pagos a través de su app o sitio web. Pero la banca ha ejercido un rol importante aquí al haber facilitado a través de sus apps las transferencias bancarias. Y por otro lado, sabemos que el costo de realizar esos pagos genera menos retenciones al vendedor. Y entonces hay un proceso de optimización y una amenaza real para los operadores de tarjetas de créditos que vieron cómo los informales no pasaron por las tarjetas de créditos, sino que pasaron más bien por el sistema bancario directamente. También hemos descubierto que podemos vivir con menor movilidad personal y además, con todo el sistema de entrega a domicilio, las razones por las cuales salir van disminuido. Pero también ha incrementado la movilidad de la logística urbana. Entonces, un intercambio interesante que deja a favor la reducción de la contaminación ambiental. Progresivamente y creativamente superaremos mucho los temores que tenemos. Estimo que 12, 18 meses es un plazo en donde no necesariamente lo superaremos en las mismas condiciones que vivimos ahora. Seguramente encontraremos, los jóvenes en especial, encontrarán formas creativas de protegerse y al mismo tiempo vivir y disfrutar la interacción social personal. Dicho esto, nos toca revisar el entorno productivo. Las razones de tiempo me impiden cubrir todos y cada uno de los sectores. He escogido aquellos sectores que considero importantes. Si en la sesión de preguntas y respuestas alguien quisiera preguntar por otro sector, no les aseguro que pueda responder con precisión aquellos datos. Tengo una que otras láminas preparadas para aquellos sectores que no están terminadas y no tienen la segunda o tercera vuelta de meditación, con que me atreveré a compartirla si es que surge la pregunta con las reservas del caso. Hablemos primero del trabajo. Cambios en empresas que deciden continuar. Aquellas empresas, a pesar de la crisis, deciden persistir y seguir operando. Bueno, aquí hay un dilema importante. El dilema importante es que los empresarios tendrán que evaluar cuáles son los clientes, cuáles son las preferencias de los clientes en el nuevo entorno. Ellas van a cambiar y tienen que descubrir cuáles de esas preferencias pueden atender y ajustarse. Si tenemos la flexibilidad y la agilidad y la estructura de costos apropiadas para atenderlo, estamos en la línea ascendente. Si por el contrario, si no podemos hacerlo, estamos en la línea descendente. Por otro lado, el empresario tiene que decir cuál es el personal clave para atender a aquellos clientes que sobreviven. Porque no basta escoger, identificar las preferencias de nuestros clientes. Muchos de nuestros clientes se extinguirán. Con dureza lo digo, pero es real. El personal clave para los nuevos procesos que demandan los clientes. El empresario tiene que escoger no solamente aquellos que son eficientes ahora,
sino que aquellos que sostendrán su nivel de eficiencia en los nuevos procesos para las nuevas preferencias de los clientes. La parte más dura de toda es identificar el personal no requerido en el nuevo entorno. Y esa es una decisión que el empresario va a tener que tomarla con agilidad. Cuando el flujo no alcance, a pesar de todas las decisiones anteriores, vendrán propuestas de reajustes salariales de manera amplia. En otras palabras, se hará el presupuesto y tendrán conversaciones con aquellos líderes dentro de la organización para plantearles reajustes salariales colectivos. Esa es una alternativa. Otros propondrán hacer reajustes salariales de manera focalizada por el valor agregado que contribuyen cada uno de los empleados. Un método un poco más sofisticado, pero más alineado a los resultados de la organización. Algún que otro empresario propondrá licencias sin sueldos y algún otro propondrá tercerización de puestos de trabajo a tarifa variable. En otras palabras, lo invitarán a convertirse de empleado en proveedor y la propuesta seguro será que no es que le van a pagar el mismo salario. Dirán, esta es la carga que tengo para estos procesos en particular y esto es lo que puedo pagar por unidad de servicio entregada por usted. El reto aquí para el empleado es pensar en qué otros clientes pueden él acceder y ofrecer y volver a recuperar o ganar mucho más. En este proceso, los empresarios están creciendo la cantidad de empresarios que están dispuestos a correr el riesgo de demandas laborales, enfrentando un paradigma. El argumento central de estos empresarios es, vivimos una catástrofe y tengo la amenaza de exterminio. Son dilemas entre desaparecer y enfrentarme a los problemas legales. Es posible que el empresario que esté dispuesto a hacer eso, en algunos casos, no viva la experiencia legal, porque los empleados en conjunto acuerdan, aunque la ley los protege, diciendo que sus derechos son irrenunciables. Pero ya he visto, por las asesorías que realizo, 2 casos en particular, donde los empleados plantearon tal caso, porque la alternativa que se planteaba era reducir el número de trabajadores. Ellos revisaron el modelo, dijeron que podían recuperar clientes y que planteaban una reducción en un caso del 20% y en el otro caso del 25%. Por supuesto, también plantearon que una vez que el negocio se recupere, aquellas cifras van a ser revisadas para que vuelvan a ganar los salarios anteriores. Los dos casos están funcionando hoy. El segundo se cerró el día de ayer en la tarde. Por otro lado, en estas oportunidades de la continuidad, la modalidad de teletrabajo se ha puesto a la orden del día. Y eso significa que a pesar de que termine las restricciones de movilidad, muchos empresarios decidirán que los trabajadores que operaron eficientemente en modalidad de teletrabajo se queden en sus hogares. Eso genera oportunidades para muebles, herrajes que optimizan los espacios en casa, porque las casas no estuvieron diseñadas para ella. Una venta de dispositivos, mercado para portátiles, tabletas y móviles. Servicios de comunicación mucho más amplios. Firma y facturación electrónica. Acabo de vivir la experiencia hace 3 días de un gerente general que tenía que firmar un contrato y no tuvo más que acordar a viva voz y por correo de que la firma capturada, adherida, pegada, porque la empresa no tenía la firma electrónica, era suficiente en términos de confianza y que luego lo regularía. La SPAE acaba de hacer lo mismo en mi contrato. Acaban de aceptar mi firma porque no tengo implementado en SPAE la firma electrónica para el contrato de un curso que acabo de dictar. Eso es una norma que va a irse implementando y regularizando. Más y más estaremos hablando de esta implementación acelerada. Hay oportunidades para el comercio electrónico, tanto para implementarlo en lo propio como para ofrecerlo como una plataforma. Hay oportunidades para sistemas integrados que administran la empresa en modalidad web o en apps en la nube. Muchas empresas, dado que ya decidieron operar en modalidad de teletrabajo, decidirán que no es necesario tener la infraestructura dentro de la organización con servidores o con personal de soporte. Incluso el personal de soporte podría estar en su propio hogar. Y entonces estos elementos de la nube comienzan a ser van a ser masivamente implementados.
Por otro lado, en las oportunidades de trabajo hay servicios de logística digitalmente integrados al negocio. La logística ha sido un elemento que ha estado descuidado porque típicamente las tiendas, los restaurantes operaban en vida. Entonces, esa logística ahora será digitalmente integrada al negocio y las empresas van a tener que hacer inversiones para conectar apps de otras organizaciones para que alimenten directamente la data, los pedidos y las entregas y las cobranzas. También habrá oportunidades para servicios de bodega. Muchas empresas que deciden operar con entrega a domicilio van a necesitar espacios en donde tener sus productos. La tercerización de la bodega será un elemento típico. Existe un maestrante del SPAE que está en este momento implementando bodegas basadas en contenedores que ha modificado y los alquila o los vende o los terceriza. La alimentación, cuando hablo de tercerizar, incluye la administración de bodega. El último elemento es la alimentación sana y deliciosa a domicilio. Es un servicio que va a tener altísima demanda. Pero hablo de sana y deliciosa porque viviremos cotidianamente así y vamos a necesitar compartir en nuestro hogar espacios y momentos con la familia, interrupciones que requieren comer sano y de paso delicioso. Esta visión de operación remota, digitalizada y tercerizada a costos variables, es una frase que pueden ustedes capturar como un guión de implementación si deciden continuar en esta modalidad de teletrabajo. ¿Qué retos presenta el trabajo? Algunos retos, y llamo retos por llamarlo de manera elegante. Conserje y recepción de oficina es un concepto que irá desapareciendo. Los espacios de oficina es un concepto que muchas empresas pensarán si vale la pena tener oficinas tan grandes o si vale la pena tener oficinas del todo. Los temas de impresoras, servicios de impresión y sus insumos. En Guayaquil existen 20 grandes compañías de servicios de impresión que proveen y alquilan estos equipos y proveen los insumos. Ellos tienen serias amenazas porque digitalizada la organización, digitalizados sus procesos, ¿quién va a requerir impresoras y servicios de impresión y los insumos alrededor? Entonces ahí hay retos importantes. Los servicios notariales estarán invitados a digitalizarse. Ellos han tenido resistencias a ese proceso, pero el tema, la plataforma tecnológica existe. Las plataformas que actúan como notarios digitales existen. Y entonces, si alguno de nosotros decide emprender y proveer esa capacidad notarial y tiene la capacidad de plantearle a los gobernantes esa modalidad de operar, los notarios, si es que no toman medidas, iniciativas por su propia cuenta, tienen serias amenazas. El consumo de electricidad en el hogar subirá, mientras que el consumo de gasolina residencial disminuirá. Parecería ser un comentario suelto que no tiene mucha implicación desde el punto de vista de los negocios. Pero aquí hay un argumento. Algunos empleados que vayan a trabajar en su hogar dirán, oiga, estoy consumiendo más en casa. Y el empresario les dirá, sí, pero usted está consumiendo menos gasolina en su transporte. Entonces aquí hay que hacer cálculos y un balance. Pero visto desde el punto de vista macro, aquí hay una visión gubernamental que va a descubrir que la cantidad de gasolina que antes tenía que planificar va a disminuir. Que la cantidad de electricidad, la forma en que la electricidad se distribuye a los hogares, esa curva de demanda va a variar. Típicamente había un pico entre las 6 y las 8 de la mañana y luego había otro pico a partir de las 5:30, 6 de la tarde. Ahora tendremos una línea más homogénea de consumo. Eso requiere cambios en la planificación del servicio eléctrico. Las rutinas de servicio van a cambiar. Las gasolineras, por supuesto, van a ser afectadas. Por otro lado, aquí hay un tema sobre cafeterías para los encuentros de trabajo. Lo menciono porque es de mi preferencia. Disfruto mucho las encantadoras cafeterías de nuestra ciudad. Ellos tienen un enorme reto para tratar de convencernos que a pesar de que trabajamos en el hogar y a pesar de nuestras aprensiones de la seguridad sanitaria, volvamos a estos lugares. Mágicos como han sido en la construcción de estos ambientes, apuesto a que ellos ya están diseñando formas de convencernos o formas de entregar sus productos a lugares donde nos sintamos seguros, a nuestro hogar o momentos en donde puedan garantizar nuestra seguridad sanitaria.
Ellos van a ser uno de los pioneros que debemos observar cómo nos comienzan a convencer de regresar a tener interacción personal. Han demostrado antes su magia, creo que lo volverán a hacer. En el sector salud, con eso terminé el tema del trabajo, seguramente ustedes tendrán alguna pregunta, la pueden escribir en el chat. En el sector salud, ellos en gran parte han sido nuestros héroes, han arriesgado sus vidas para protegernos y salvarnos. También ha habido alrededor gente que se ha confundido y ha tenido conductas oportunistas, que han sido muy mal vistas por la sociedad. Estas conductas oportunistas y esta restricción, limitada capacidad operativa que ha tenido el sistema sanitario, va a provocar políticas en el sector salud, tanto para el mundo público como para el privado, en donde nos propongan que tengamos reservas en el mundo sanitario. No hablo solamente de tenerlas, hablo de que van a estar regulados para que demuestren que tales reservas de capacidad de atención, de medicina, de insumos, de logística existen. Los sistemas para tomar decisiones han sido muy limitados en el mundo de la salud en esta crisis. Puedo apostar que la automatización llegará para proveernos información sobre disponibilidad de los servicios, disponibilidad de los insumos, disponibilidad sobre la medicina y un mayor nivel de transparencia para que existan portales o apps que nos ofrezcan tarifas y precios, la historia clínica del paciente y su estado, y no tengamos que estar mendigando y pidiendo favores para consultar cómo está nuestro querido amigo o familiar siendo atendido en una institución. Bastaría un app para poder consultar el estado en que se encuentra nuestro querido familiar. Aquí existen una serie de oportunidades que son interesantes de considerar en el sector de salud. Hay oportunidades para los desarrolladores o emprendedores que quieran invertir en tecnología para construir apps para instituciones y el público. Hay una tendencia enorme en la generalización de la telemedicina. No era bien vista antes. He tenido conversaciones muy serias con los médicos sobre las limitaciones que tiene la telemedicina en cuanto al tacto, en cuanto a oler, en cuanto a escuchar cercanamente. Pero la crisis ha demostrado que la atención por telemedicina ha salvado vidas. Y entonces podemos comenzar a concebir que Dr. Web es algo que vamos a comenzar a ver en lo cotidiano. Nuestras aprensiones y temores, porque esto vuelva a suceder, va a provocar que muchos incrementemos nuestro nivel de conocimiento sobre salud, que aprendamos a aplicar inyecciones, sueros, terapias respiratorias, dosificación de medicina compleja. Y entonces más de uno de nosotros aceptará la invitación que ofrezcan los tecnológicos sobre educarnos en temas de enfermería. Seguramente todos preguntarán en el hogar quién es capaz de poner una inyección. Equipos médicos para el hogar. Ya existen esto, pero hablo de la generalización. Y hablo de generalización de equipos digitalizados, equipos interconectados a nuestros celulares, que alimenten el estado de salud nuestra, que los médicos puedan hacer las lecturas de estos equipos médicos. Va a ser parte de las herramientas y artilugios que tengamos en casa. Protocolos de seguridad sanitaria para lo rutinario y productivo. Las organizaciones tienen que acostumbrarse a esto. Todo el protocolo, el manejo de distancias, el manejo de sistemas de protección, el manejo de sistemas de limpieza, será parte de nuestra existencia normal. ¿Qué retos se presentan aquí? Algunos profesionales de la salud van a tener algunas dificultades en la demanda. Me refiero a los cirujanos plásticos, a la ortodoncia y a las especialidades no vitales. ¿Qué alternativa tienen ellos? Esperar a que el mercado se regule, que dentro de 12 y 18 meses nuestros criterios de austeridad, de cuidar los recursos, de ser cautos en cómo hacemos los gastos, desaparezcan o se disminuyan. O pueden tomar iniciativas de reducir tarifas y entonces y hacerlo asequible. Pero de todas maneras eso es un dilema, un reto importante para ellos. En cuanto a los servicios públicos, hay un mayor aprecio a los servicios públicos. Ellos han estado a la altura de la crisis. De hecho, he escuchado historias
en donde han permitido que los familiares, dado que sí existía electricidad, dado que sí existía comunicación, dado que sí había continuado el servicio de agua, pudieron salvar a sus familiares. Me atrevería a mencionarlos que en lugar de pensar en ellos como servicios públicos para el futuro, pensemos como servicios de soporte vital. Tenemos una enorme dependencia en el servicio de comunicación. Eso ha aumentado parte de lo cotidiano. La misma razón de este webinar está amparado en la dependencia de servicios de comunicación. Eso crea oportunidades. Estas instituciones pueden apoyarse en su buena imagen para hacer cambios, para hacer mejoras. Han estado a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, el sector de las telecomunicaciones podría pensar en hacer las inversiones en tecnología 5G pronto, antes de pensar en 3, 4 años como estaban planeados. Podrían recortarlo y de ver cómo esa inversión, dada la mayor demanda y dado los tipos de usos productivos que tiene ahora esta tecnología de manera colectiva, en teleeducación, en teletrabajo, en telemedicina, entonces el tema del 5G se vuelve viable. ¿Qué retos tenemos? Estas instituciones en el sector salud están impagas. Nosotros, muchos, hemos decidido no pagar, protegidos por el decreto que nos permite retrasarnos. Y están desfinanciados. O sea, tienen un flujo. Tienen problemas en su flujo. Y entonces están ellos, si es una concesión, está invitada, y el gobierno seguramente lo va a hacer, invitado a financiar el desfase. Si no está concesionado y es el mismo Estado, seguramente los proveedores de este sector van a estar invitados a financiar el desfase. Y van a hacer una alineación entre la programación de cobranza y la alineación de pagos a estos proveedores. Una situación tensa para ellos, pero que en términos prácticos para el futuro establece mejores relaciones contractuales con la institución. Solo imaginen un concesionario que está invitado a financiar fuera de su contrato del que tiene firmado y está invitado por la institución que lo regula o que lo concesionó. Este concesionario podría plantear una modificación al contrato, una mejora, una extensión de plazo, cambios en los términos que le permita darle estabilidad o sustentabilidad en largo plazo. Los proveedores de igual manera podrían pensar en que esto solidifica la relación con las instituciones de servicios públicos. Los inversionistas podrían tener una pronta oportunidad de administrar el sector eléctrico estatal. Con pena lo digo, porque el Estado necesita, el gobierno necesita fondos, la tentación es grande, nuestro sector eléctrico está muy bien diseñado, todavía tiene problemas en su fase de construcción, como fue evidenciado por las noticias, pero algo que ha demostrado de todas maneras funcionar. Y el sector, el Estado podría sentirse tentado a pensar que los inversionistas puedan administrar este sector en algún tipo de convenio de concesión o algo por el estilo. Digo que me apena porque dada la infraestructura eléctrica que tenemos, somos candidatos en el mediano plazo de exportar energía eléctrica a otros países. Chile es un gran demandante. Colombia tiene una agenda, las empresas privadas de Colombia tienen una agenda muy clara para tratar de llegar a proveer energía a la región. Y el actor que le falta aquí participar es nuestro sistema de transmisión y también un sistema de generación. Entonces, aquí hay un balance entre decisiones de corto plazo de concesionar a estas empresas y adquirir flujos y deshacerse de los gastos, o pensar en el largo plazo y decir, podemos pensar en tener ingresos de exportación de energía eléctrica. Hay un tema aquí que pasé por alto, que son las nuevas reglas de servicios de comunicación para asegurar acceso a sectores marginales y rurales. Este tema es importante, porque dada la masificación del teletrabajo, la educación en línea, la telemedicina y otras actividades de digitalización que apoyan la logística de entrega, que apoyan los pagos, los sectores marginales y rurales no están completamente cubiertos. Y aquí el Estado, el gobierno, podría pensar en alguna normativa que regule y que pensemos en algún tipo de tarifario que compense, haciendo una especie de justicia social, similar al sistema eléctrico. Sugiero a los empresarios de este sector tomar iniciativa, ser proactivos, crear tarifas subsidiadas por su propia cuenta antes de que sean intervenidos o regulados por el Estado. Y le muestren al Estado,
dado el buen nombre que tienen por haber estado a la altura, de que no es necesaria su intervención, porque ustedes son muy buenos ciudadanos, protegiendo a la sociedad en general. En educación hay cambios. La educación en línea es algo que ya no es visto como una educación de segunda categoría. La dependencia de servicios de comunicación de la educación es alta. Si pensamos en las escuelas fiscales o fisco-municipales, ellos van a tener serios retos para pensar en que los alumnos tienen conectividad. Y entonces hay que pensar de manera creativa en alianzas entre las escuelas o el sistema educativo, las instituciones de comunicación y los padres de familia para cómo viabilizamos esa comunicación en la educación. ¿Qué oportunidades hay? Habilidades para la educación en línea, muchísimas. O sea, ¿qué quiero decir? Vamos a necesitar capacitarnos en línea. Entonces podemos crear una serie de ofertas. Los institutos, las universidades pueden crear una serie de ofertas que atiendan aquello. Hay espacios, quiere decir, y además no tenemos todos los actores entrenados y preparados para la educación en línea. Entonces tenemos que pensar como oportunidad en cómo nos preparamos. Contenidos digitales apropiados para la educación en línea están tiernamente desarrollados. Y entonces hay enormes oportunidades para desarrollar esos contenidos. Realidad aumentada, lo pongo sin interrogación, porque si bien es una tecnología ya disponible, es una tecnología que requiere mucho trabajo, en el sentido de que la realidad aumentada permite que usted, con un perfil específico, trabajando en el sector camaronero, y está recibiendo un curso de estrategia de tipo genérico, reciba mensajes, diapositivas, textos y videos personalizados a su necesidad, al mismo tiempo que otra persona que trabaja en la industria de los zapatos reciba mensajes para su industria en particular. Y lo mismo podemos hablar de zonas geográficas. Significa que los contenidos digitales tienen que ser variados, significa que debe haber una enorme colaboración entre expertos en cada una de las áreas, además del experto en área de conocimiento en particular, pero es viable y es la siguiente generación. En general, los profesores de las regiones han sido invitadas por los profesores de los países desarrollados a contribuir con los contenidos particulares para que sean activados en función del perfil del suscriptor. Los institutos técnicos y tecnológicos tienen retos y oportunidades enormes. Vamos, como actores, sabemos que tenemos que estar preparados para los cambios. La demanda de entrenamiento y reentrenamiento va a estar a la orden del día. Aquellos que ya tienen carreras de cuarto nivel buscarán especializarse en temas particulares. Y los institutos técnicos y tecnológicos tienen una gran oportunidad ahí. ¿Qué retos hay? Estas instituciones eventualmente no todo lo pueden manejar en línea. Van a tener que implementar protocolos de seguridad sanitaria para las clases presenciales. Las universidades no van a poder enfrentar por sí solas el trabajo de desarrollar contenidos en línea. Tienen que pensar en cómo se alían nacionalmente o cómo se alían en el extranjero. Los institutos tienen que pensar cómo se alían con proveedores de tecnología. La demanda de variados entrenamientos va a impedir, va a limitar la capacidad de inversión que ellos tienen, y la mejor alternativa es, de nuevo, buscar aliados donde estos aliados en tecnología dictan las sesiones o proveen los equipos y al mismo tiempo evangelizan a quien está recibiendo el entrenamiento en sus marcas y en sus productos. Aquí me pregunto, dada el creciente demanda de servicios en línea, el rol de los campos universitarios, y omití una palabra aquí, enormes campos universitarios en algunos casos, y la infraestructura de los institutos, si es que comienzan a educar en línea aliados con los proveedores de tecnología. Es un tema muy difícil de manejar. La estructura de costos que tenemos anclada a estos campos es muy alta. El dilema, los esfuerzos que se hicieron para atenderlos es muy grande. Si la tendencia sigue siendo hacia la educación virtual y la esporádica presencia real, física, hay que comenzar a cuestionarse las inversiones que se hacen o que se hicieron aquí en estos campos. La gestión de riesgos para la salud, para la educación básica y bachillerato es un enorme reto. En mi caso, mi querida nieta va a asistir a su escuela y estoy atento al tipo de protocolo sanitario que van a aplicar. Los bachilleratos de igual manera. Las decisiones que se toman aquí
no tienen tanto que ver con el negocio en sí. Tienen que ver con cómo va a afectar la cultura y los valores de estos jóvenes que ahora van a asistir ahí protegidos. En otras palabras, como parte de su educación normal, estará una educación en protección sanitaria de manera similar a como los japoneses educan a sus niños contra los riesgos sísmicos en Japón. Perdón. Comercio y hospitalidad. Seré muy dinámico en este tema. El comercio se enfrenta al comercio en línea. Comprar en línea significa que sus locales comerciales se ven amenazados. La disminución de la compra física. Asistir a supermercados, lo pongo como algo que eventualmente tendrá disrupciones. Ha tenido un pico enorme ahora, las ventas se han multiplicado, eventualmente estas ventas bajarán porque estamos aprovisionados, pero luego la gente pensará si lo sustituimos por las compras en línea. Entonces tengo mis dudas sobre cuál es el final. Sin embargo, cuando hablamos de perecibles, hay una enorme tendencia de los consumidores a tocar, ver, oler el producto. Y entonces, si ya el consumidor va al supermercado por ello, ¿por qué no hacer el resto de las compras? Y entonces los supermercados tienen un enorme reto de ser atractivos en aquellos productos que demandan contacto físico, que demandan el uso de nuestros sentidos. Y ese es el apalancamiento que estoy suponiendo, estoy estimando, sobre el cual van a trabajar. Significa que puede ser que operen al costo en esos productos con tal de atraernos al supermercado. Asistir a restaurantes. Los restaurantes van a estar impactados seriamente. Su propuesta de valor era el ambiente, la sensación de ser atendido y acogido. Repensar en cómo van a empaquetar sus productos y mantener ese glamour, esa esencia a domicilio, es algo que preocupa. Ellos van a tener que trabajar duramente en ver cómo lo replantean. Asistir a discotecas, ¿por qué lo pongo como estable? Es porque este es el mundo de los jóvenes. Y los jóvenes se van a adaptar con más facilidad en andar con una mascarilla o con protectores de cualquier tipo sanitario y de todas maneras de persistir en la interacción personal. Asistir a servicios brindados en persona, me refiero a gabinetes, salones de belleza, barberías y ese tipo. Las precauciones aquí son mayores. Solo imaginar que alguien va a sacar un artilugio para tocar mi piel y cortarlo y el barbero se acerca y su respiración la siento cercana a mi mejilla cortando, me pone nervioso. Tal vez lo supere en algún tiempo, pero este tipo de servicios tiene serias dificultades. Transformarse a servicios en persona en el hogar tiene un riesgo para el emprendedor. Va a mandar a su empleado los accesorios que necesitan son de menor inversión, los productos que usan pueden ser adquiridos de manera separada y entonces el empleado que trabaja ahí, que va a domicilio, tendrá el dilema de lealtades. Asistir a eventos en vivo, no por un tiempo, tendrá un enorme impacto. Asistir al cine de igual manera. Asistir a eventos en línea va a subir, como este que está aquí. Asistir a gimnasios y canchas va a pasar un tiempo antes de que lo hagamos. Y asistir al club social deportivo también lo pongo de manera estable, porque es un tema de membresía. Y los clubes no son lugares gregarios mayoritarios de gran cantidad de gente. Y entonces lo pongo con que van a tener alguna crisis, pero van a poderlos superar. Me están haciendo señas sobre el tiempo y pregunto a Tania si tenemos unos minutos, 10 minutos adicionales para tratar de terminar esto antes de entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Sí, profesor, claro que sí, me habían silenciado el micrófono, pero podemos entrar a una sección de 10 minutos finales antes de poder compartir las preguntas. Muchos ya han ido colocando sus preguntas, aprovecho en esta pausa en contarles de que estamos tratando de, obviamente, juntar en función de los sectores que han ido comentando para luego poder hacer esta parte más ágil. Adelante. Tania, si me da un poco más de 10 minutos, termino. Muy bien. Ok, gracias. Gracias. Los criterios, no he enumerado todos los sectores del sector comercial y de la hospitalidad, pero los criterios que pueden usar ustedes para tratar de determinar si la demanda va a aumentar o va a disminuir o va a ser estable, son el nivel de implementación de seguridad sanitaria que se puede hacer en ese producto o servicio,
el nivel de necesidad que tenemos nosotros como individuos y las alternativas que están disponibles en el mercado. ¿Qué oportunidades tienen? Claramente en el comercio la marca es un tema importante, la imagen de marca. Organizaciones que tienen una marca importante podrán mutar y la gente podrá pensar que heredan el valor agregado que proponen a la nueva marca. Proveer plataformas de comercio electrónico, los comercios podrían pensar en eso si es una cadena de tiendas, si es una cadena de supermercados, dado que los otros actores tienen limitaciones, podrían proveer y decir, aquí tengo una plataforma de comercio, un portal de compras, entonces no solamente vendo mis productos, sino que también vendo los productos de otros. Alguien podría pensar que llegó el momento de vencer a los gigantes y emprender con un portal de comercio electrónico y agregar a todos aquellos que tienen apuros y no pueden hacer inversiones en el portal de compras, de comercio electrónico, entonces ser un agregador realmente. Alguien podría decir que va a redefinir el concepto de centro de distribución. En otras palabras, la logística de entrega a domicilio de productos será más eficiente si tengo más centros de distribución. Entonces, aquellas tiendas que no pueden seguir operando pueden convertirse o seguir operando de manera con menor demanda, pero al mismo tiempo son centros de distribución cercanos. Entonces, hay una redefinición de centro de distribución aquí. Y alguien podría emprender negocios de logística, de entrega para las grandes tiendas que no lo tienen implementado o para pequeñas empresas que no lo tienen implementado. Entonces, oportunidades hay muchas aquí. ¿Qué retos hay? El emprendedor que se enfrenta a la venta presencial contra la venta en línea va a tener que refinar su producto para entregarlo a domicilio para que no pierda la identidad. Va a tener que incorporar capacidades de entrega a domicilio. Va a tener que brindar el servicio en persona en el hogar. Integrarse digitalmente en todo el ciclo, desde el pedido hasta la cobranza. Y va a tener que pensar y considerar alianzas con emprendedores que reducen intermediarios. Y aquí eso es un tema serio. Porque cuando pensamos en la cadena de suministro tiene muchos intermediarios, pero cuando se digitaliza y cuando se entrega a domicilio y desaparecen las tiendas, uno podría pensar que se abastece localmente, se abastece desde el punto de producción o de fabricación, tiene alianzas con transportistas hasta las zonas urbanas, tiene alianzas con una cadena, una logística urbana de motocicletas o bicicletas, y tiene un sistema e-commerce. Y entonces la inversión millonaria o multimillonaria que se pensaba para montar un negocio como este se reduce en términos de alianzas y viabilidad. Pero creo que salté uno. Por otro lado, también tenemos el reto de sobrevivir financieramente la transición. Aquellos empresarios que deciden sobrevivir, es probable que tengan que recurrir a su capacidad de crédito, de su liquidez propia o ajena, en alianzas, si quieren sobrevivir. Eso es un tema muy serio. En resumen, esta disrupción completa crea ventana de oportunidades, en donde la sociedad va a persistir creativamente para seguir socializando. Eso será progresivo. No será la misma forma de socialización. Seguramente tenemos sistemas de protección químicos o físicos, pero tendremos sistemas de protección con... La sociedad reaprecia a la familia, es austero y previsivo con sus recursos, está más interesado en temas de salud, posee menos aprecio por moda y estética, acepta teletrabajo y teleeducación como lo normal, compra más en línea, dispuesto a menor movilidad personal, apoyado en mayor movilidad de la logística urbana, presionará por sistemas vitales que lo protejan. En este entorno operan muchas organizaciones que poseen limitados recursos y menores tiempos de reacción. En ese contexto, ¿qué opciones estratégicas tenemos? En primer lugar, en la dimensión humana tenemos la reinvención personal. Hay que renunciar a recursos y habilidades que antes nos condicionan, que nos vuelven rígidos. Hay que aprender de agilidad, flexibilidad, colaboración, integración y costos variables. Y hay que tener apertura a alianzas, no solamente para compartir beneficios, sino más difícil, copropiedad. Esto viabilizará la supervivencia en el corto plazo y la sustentabilidad en el mediano plazo. Con eso he cubierto esta sección. Tania, usted puede coordinar la sección de preguntas y respuestas si es necesario.